de la profecía, de la palabra profética del Señor. Así que en esta mañana nuestra enseñanza está basada en ese tema, sobre la importancia de la escatología en la vida de cada creyente, en la vida de la iglesia. Por lo tanto, la escatología comprende el 40% de todo el contenido bíblico de su Biblia, la que usted tiene en su mano, la que usted tiene en su teléfono, donde la tenga la Biblia, los 66 libros de la Biblia. La escatología, la profecía cubre un 40% de ese libro. Nosotros tenemos libros como los profetas mayores, los profetas menores. También tenemos el libro de Apocalipsis. Y yo creo que uno de los mayores escatólogos que ha tenido o que podemos plasmar en la Biblia fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La escatología nosotros la vemos desde Génesis. En Génesis capítulo 3, no lo vaya a buscar. Génesis capítulo 3, versículo 15. Nosotros podemos ver prácticamente la primera profecía del Señor en ese texto, donde habla sobre la forma como la mujer va a vencer a la serpiente. Ese es un ejemplo de lo que le quiero decir, de que la escatología comprende desde Génesis hasta Apocalipsis, para poder darnos cuenta de la importancia de este tema para la iglesia del Señor. Ahora, quiero que lo miremos por medio de la misma Biblia. Vamos a estar trabajando en varios textos bíblicos y yo creo que no habrá la necesidad de aplicarlos, sino que los mismos textos bíblicos nos van a hablar sobre la importancia no solo de la palabra del Señor, sino también de la importancia de la profecía, de la escatología y de los tiempos finales para la iglesia. Para eso, yo quiero que usted busque en la palabra del Señor, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 hasta el 17. Vamos a buscarlo ahí. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 hasta el 17. Leemos la palabra del Señor. Dice así: toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la iglesia de Dios, sea ¿qué? Perfecta, enteramente preparada para toda buena obra. El apóstol Pablo nos está diciendo algo muy importante. La Biblia nos está diciendo que la palabra es de Dios, pero aparte de que la palabra es de Dios, la Biblia es útil y necesaria para nuestras vidas. Mire lo que dice el apóstol en Hechos capítulo 20, versículos 21 y 22. El apóstol Pablo le dice algo, enseña algo importante dentro de la actitud que él asume con respecto a la enseñanza en general, y en este caso que estamos hablando hoy, la escatología o la profecía o las señales de los últimos tiempos. Dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarlos y enseñarlos públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles
acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que el mismo apóstol Pablo está diciendo que él no dejó nada por fuera en cuanto al arrepentimiento, la enseñanza de Dios y mucho menos sobre el Señor Jesucristo. Entonces, para nosotros el apóstol Pablo está diciendo que él no dejó nada de lado, no apartó nada, sino que todo lo de Dios él lo enseñó. Mire 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 16, por favor. 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 16. Mire lo que dice la palabra. 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 16. Dice, ten cuidado de ti mismo. Mire, esa es una recomendación que el apóstol Pablo le está haciendo a Timoteo. Y fíjese que él no le dice que tenga cuidado del diablo, ni del brujo, ni del hechicero. Dice, ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque el corazón es engañoso. O sea, cuida tu vida, Timoteo. Y no solo cuides tu vida, sino que también tienes que cuidar la doctrina. Mira lo que dice, la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, ¿qué va a suceder? ¿Te vas a qué? Te vas a salvar a ti mismo y a los que te oyeren. Fíjese que él está diciendo, mira, cuídate de ti, pero también cuida la enseñanza, la doctrina, el conocimiento de Dios, porque te va a ayudar a ser salvo, no solo tú, sino también todos aquellos que te están oyendo. Fíjese que la misma Biblia está hablando de la importancia del conocimiento de Dios, pero también habla sobre la doctrina, y dentro de esto está hablando de la escatología, de la profecía y de las señales de los últimos tiempos. Amén. Ahora escuche. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Mire lo que dice la palabra. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Dice esto: procura con diligencia, o sea, ponte pilas y no te quedes atrás, de presentarte a Dios, ¿cómo dice? Aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Eso quiere decir que aquel que no es diligente, aquel que no está pilas y atento a la palabra y a las profecías del Señor y a las señales de los últimos tiempos, podrá ser avergonzado delante del Señor. Y dice que uses bien la palabra del Señor. Ok, vemos la importancia de esto, de el estudio de la escatología y de la profecía, que cubre un 40% dentro de la palabra del Señor. Esto quiere decir que yo no puedo hablar solo de fe, de amor. Yo no puedo hablar simplemente de arrepentimiento, sino que también tengo que cubrir ese 40% de las señales de los últimos tiempos, porque si no, no estoy predicando completamente el conocimiento de la palabra del Señor. Y nosotros no estamos en cualquier iglesia. Por algo nuestra iglesia se llama la iglesia bíblica, porque se basa en lo que está escrito en la palabra del Señor. Y también es una iglesia que se llama Cristo viene, porque es una iglesia que predica que nuestro Señor viene pronto. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor por eso? A su nombre, gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 3, por favor.
Perdón, 1, Apocalipsis capítulo 1. Mire lo que dice la Biblia. Versículo 3. Apocalipsis 1:3 dice la palabra del Señor. Dice, bienaventurados, o sea, felices, alegres. ¿Cuántos quieren ser alegres en esta vida? Y dice, alegres, felices, aquellos que ¿qué? El que lee y los que oyen ¿qué? ¿Quiénes son los felices para Dios? ¿Los que tienen casa, carro o beca? No. La Biblia está diciendo que son felices aquellos que leen, y no solo leen, sino que ¿qué? Dígalo fuerte, por favor. Y los que oyen las palabras de esta ¿qué? Profecía. Aló, aló. Y no solo eso, sino que ¿qué? Que las guardan y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que el tiempo está cerca? Entonces, ¿qué hay que hacer? Leerlas, estudiarlas, guardarlas para poder un día ser felices delante del Señor. Amén. Hermano mío, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 y 21, rápidamente dice la palabra. Y mire lo que dice el Señor por medio del apóstol Pedro. Importantísimo esto para usted y para mí, para poder saber lo importante que es la palabra de Dios para nuestra vida. Y no solo la palabra, sino la escatología, la profecía, las señales de los últimos tiempos. Tenemos también la palabra profética, la palabra escatológica, más que segura, es una palabra segura. En estos días que estábamos reunidos con nuestro pastor Trino, él decía algo poderoso que me impactó. Hacía por ahí unos 10 años yo escuché eso. Y él decía, mira hermano, es tan segura la palabra del Señor, lo digo yo de esta manera, pero él lo dijo, que nosotros podemos orar, ayunar, clamar a Dios para que lo que va a suceder no suceda y no va a dejar de suceder. ¿Alguien está acá? O sea, ni usted ni yo podemos cambiar lo que ya Dios ha dicho. Lo que Dios dijo se va a cumplir, gústene o no le guste, escuche a usted o a mí. La palabra de Dios es una palabra profética y segura, a la cual, mire lo que dice la Biblia, a la cual hacéis ¿qué? Hacéis bien. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es buena? Y dice, hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, ¿qué quiere decir el apóstol Pedro? Que la palabra profética es muy segura y ella se va a cumplir. Que usted y yo tenemos que hacer estar atentos a ella, guardarla en nuestro corazón hasta que alumbre el lucero de la mañana. O sea, que cuando Cristo venga nos encuentre guardando esta palabra en nuestra vida. Diga gloria a Dios por lo menos. El apóstol Pablo nos recomienda algo muy poderoso. Y es el mismo apóstol Pablo el que lo hace. Él dice lo siguiente. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 20, por favor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 20 dice: no menospreciéis ¿qué? Las profecías. O sea, no las pongas en poco, no las alejes de ti. Porque hay gente que dice, no, a mí de eso no me hable, hermano. Hábleme de cosas más bonitas. ¿Cuántos dicen amén?
Hay gente que dice, hoy cuando yo leo el Apocalipsis, hermano, yo no duermo. Cuando dicen gloria a Dios. Así que yo mejor eso no lo voy a leer. A mí me gusta es cuando dice la palabra y entonces entraremos en río, en tierra que fluye leche y miel. A eso sí nos gusta a nosotros. Pero cuando leemos esto, el apóstol Pablo dice, no lo menosprecie, valóralo, porque es importante para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora él dice en el versículo siguiente que debemos de examinarlo, en el versículo escatología en nuestra vida, sin rehusar nada, sin apartar nada. Pero escuche algo, ¿por qué es importante esto para nuestra vida? ¿Por qué la Biblia enfatiza tanto en esto? Vaya conmigo a Hechos capítulo 17, versículos 32 y 34. Mire lo que provoca la escatología, y entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dalmaris y otros con ellos. Lo que quiero decirles es que la importancia de la palabra escatológica y de las señales del fin del mundo son importantes. Aló. Yo me conté con un Señor, diciéndole, Señor, mire la pregunta, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Señor, ¿vas a destruir a los romanos? Y él les dijo, verso 7, les dijo, no os toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre en su ¿qué? Que el Padre puso, en su sola potestad. Y en Deuteronomio 29, yo se lo leo, dice la palabra en 29, la Biblia dice, la palabra del Señor dice, que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Cuando yo leo estos pasajes, ¿verdad?, que acabamos de leer, me da la impresión, al leerlos, me da la impresión de pensar de que ni los ángeles, ni Jesucristo, ni nosotros, dice la Biblia, podremos nunca saber cuándo va a suceder el fin del mundo, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Y la gente dice, hombre, ¿para qué yo me voy a interesar en estas cosas? Si al fin y al cabo yo no sé ni cuándo van a suceder. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les ha pasado eso? Que uno dice, hombre, ¿yo para qué? Yo con ir a la iglesia me conformo. Pero ¿qué dice Dios con respecto a esto? A esta luz roja que está en estos tres pasajes. Vamos a mirarlo porque es la misma Biblia la que nos tiene que dar la luz sobre esa pregunta y esa respuesta que Jesús le da a sus discípulos. Y miremoslo por favor. Jeremías capítulo 30, versículo 24. Jeremías 30, versículo 24. Mire lo que dice el profeta Jeremías del Antiguo Testamento. Oiga eso, por favor. Escatología, profecía y señales bíblicas. Mire lo que dice. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón, o sea, lo que Dios va a hacer. Dice ahora, hay un punto y coma, téngalo en cuenta, y dice, ahora en el fin de los días entenderéis estas cosas. ¿Cuándo está diciendo Jeremías que la vamos o que la van a entender? En el fin de los tiempos. O sea que en el tiempo de Jeremías nadie lo podía entender. Pero él dice y da una señal que será al final de los últimos tiempos cuando lo vamos a poder
entender. ¿Ok? Ahora mire, Daniel 12:4, por favor. Daniel 12:4 dice la palabra del Señor. Daniel 12:4 dice: pero tú, Daniel, profeta del Señor, hombre de escatología y de señales de Dios, dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras. ¿De qué? Y séllalas. Cierra las palabras y sella el libro de las profecías. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. Lo mismo que dice Jeremías. Y dice, y da dos señales importantes. Y dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire, dice que para el último tiempo se podrán entender estas profecías y que han sido selladas en el Antiguo Testamento. Pero hay alguien en el tiempo del fin que las va a poder entender. Ahora hay dos señales. Irán de aquí para allá. Número uno, antes, cuando estudiábamos esto, decíamos que era que como los aviones andan de aquí para allá y de allá para acá, que la gente iba a andar de aquí para allá. Ahora, en estos tiempos, comprendemos y hay más luz sobre esta profecía, y es sobre las personas que salen desfavorecidas, como de Venezuela para acá. Otros quieren ir para Estados Unidos, otros se quieren ir para España. Y todo lo que usted ve en el Golfo del Darién y en el tapón del Darién, la gente quiere pasar por cada ciudad. La gente anda de aquí para allá por causa de la globalización. Ese es un tema que después podremos estudiar. Pero escuche algo, y la ciencia aumentará. Y para el siglo pasado fue que la ciencia vino a aumentar. O sea, está hablando del fin de estos tiempos. Pero hermano mío, mire algo importante. En el Antiguo Testamento no se sabía, no se podía interpretar lo de la escatología y mucho menos lo de la tanología. No sé si usted sabe que la tanología es el estudio del resultado después de la muerte, que se habla de qué suceden con los muertos después que son enterrados. Eso es tanatología. Ahora mire, Eclesiastés capítulo 9, rápidamente por favor. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6. Eclesiastés 9, capítulos 5 y 6, habla Salomón. Mire lo que vamos a leer, por favor. Acuerde que Salomón le pidió a Dios mucha sabiduría. Le dijo: dame sabiduría para dirigir este pueblo. Y todo lo que él sabía, lo sabía porque Dios se lo enseñó. Pero mire lo que él dice de los muertos. Léalo conmigo. Eclesiastés 9, versículo 5. Dice la palabra: porque los que viven saben que han de ¿qué? De morir. Pero los muertos nada saben. O sea, no tienen conciencia, ni tienen más paga, porque su memoria, su pensamiento, su alma es puesta en el olvido, dice Salomón. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, o sea, ya no existen, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol, o sea, aquí en esta tierra. Mire Eclesiastés capítulo 3, verso 20 y 22. Eclesiastés capítulo 3, verso 20 y 22. El mismo Salomón nos revela la forma como Dios sella la profecía en el Antiguo Testamento para que sea revelada en el último tiempo. Mire lo que dice Salomón: todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo
vuelve al polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? Él está diciendo, nadie lo sabe. Y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra. Él está haciendo una pregunta, o sea, no hay quien se la responda en esos momentos porque no hay esa luz ni esa revelación. Así pues, he visto que no hay cosa mejor, el versículo 22. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? O sea, después de muerto. ¿Quién lo va a llevar a saber qué le va a suceder? Él está diciendo que los muertos no tienen conciencia, que no piensan, que ya finalizaron, porque había un sello sobre ellos. O sea, Salomón sabía mucho de sexología y de psicología. Sabía tanto de sexología que tuvo 300 mujeres y 1000 concubinas. Y sabía mucho de psicología y de las emociones, pero de la profecía y de la revelación y las señales de los últimos tiempos, después de esta vida, nada sabía. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero mire algo. Mire el impacto de esto para usted y para mí. Yo quiero que usted comprenda esto en esta mañana. Vaya conmigo, por favor, Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Y se va a dar cuenta de la diferencia del tiempo de Salomón, porque hay gente que quiere vivir en los tiempos de Salomón. Salomón fue el hombre más rico de la tierra y hay gente que dice, yo quisiera vivir en los tiempos de Salomón, andar como Salomón andaba y tener. En Barranquilla se acabó una iglesia porque un hombre dijo que Dios le había hablado y que podía tener tantas mujeres como él quisiera, porque podía suceder como le sucedió a Salomón. Y la iglesia se acabó. Él le llamaban apóstol allá. Y no sé más de la vida de él. Pero se acabó la iglesia. Porque eso no es para nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Para nosotros es otra cosa. La Biblia dice que el que anhele ser obispo sea hombre de una sola mujer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora escuche, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. ¿Ya lo tiene? Dice, cuando abrió ¿qué? Cuando abrió el quinto sello, el libro estaba sellado y ya sé qué, se abrió. Ahora mire lo que sucede. El apóstol Juan dice, y vi, o sea, él vio, vi bajo el altar las almas que Salomón no podía ver, los muertos que Salomón no podía observar porque estaba sellado para él. Y ahora Juan se le revela y se le muestra lo que ellos no podían entender. Ahora la profecía, la escatología, el estudio de la señal revela otro estado de los muertos. Mire esto, por favor. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Verso 10. ¿Y qué hacían esas almas? Decían, clamaban, rogaban y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora hay otra luz y otra revelación de lo que va a suceder con las almas que mueren sin Cristo Jesús y con las almas que mueren con Cristo en su corazón y que han guardado la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lucas 16, versículo 22, por favor. Lucas 16, versículo 22, dice la palabra.
Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue llevado ¿a dónde? Y fue sepultado. Y usted se sabe esa historia que el rico clamaba y decía: Señor, dile que se moje el dedo. Estaba el rico hablando porque estaba en el infierno, pero el pobre, el mendigo, estaba en el seno de Abraham. La Biblia nos está revelando el estado de los muertos en la palabra del Señor. Lo que va a suceder. Unos irán a gloria y otros irán a perdición. ¿Cuántos dicen amén? Ellos no sabían eso. Ahora, hermano mío, en el Antiguo Testamento no había conciencia de estas cosas, solo por una cosa que Dios nos muestra en la palabra. Y que usted y yo tenemos que sentirnos dichosos y felices por eso, de saber esto. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 10, por favor, rápidamente. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 10. Mire lo que dice la palabra. ¿Sabe por qué ellos no podían y nosotros sí? Dice, segunda de Timoteo 1:10. Pero que ahora ha sido ¿qué? Ha sido manifestada, revelada, ha sido mostrada por la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, la ignorancia y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio del Señor. O sea que no fue por causa suya ni mía, fue por causa del mismo Dios. Ellos no tenían el Evangelio, Salomón no tenía el Evangelio, por lo tanto no podían entender estas cosas. Pero ahora Cristo quitó la muerte, el imperio de la muerte, y ha revelado la vida eterna, y no solo la vida eterna, sino la salvación por el Evangelio del Señor. O sea que ellos no podían entender porque ellos no tenían lo que usted y yo tenemos hoy. Se llama el Evangelio del Señor. Las buenas noticias de salvación para todos los hombres. Denle un fuerte aplauso al Señor por eso, por favor. Él se lo merece. Diga gloria a Dios. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esa palabra? Lo que dice Mateo, por favor, capítulo 12, verso 42. Estas cosas son hermosas, hermano. Mateo 12, 42. De esta manera comprendemos el Dios que tenemos y cuánto nos ama. Mire lo que dice la Biblia, 12, 42. Dice: la reina del sur, la que visitó a Salomón, se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de ¿quién? De Salomón, el que no tenía el Evangelio. Aquella mujer se vino de los confines de la tierra y la escuchó. Pero está diciendo la Biblia que en estos tiempos el que trajo la verdad, mire lo que dice el final del texto, dice: para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él está ahora aquí, en ti y en mí, más que Salomón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por lo tanto, recibimos la revelación profética de los fines de los tiempos, no porque usted sea algo ni yo sea algo, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Aleluya. Pero hermano mío, escuche, me voy a tomar un poco más de tiempo, pero quiero aclarar esto, porque esto no nació
de mi intelecto, nació de Dios. Nació un viernes cuando estaba predicando la hermana Ligia aquí en el altar. Y Dios habló algo a mi corazón. Por eso estoy predicando 2 meses más después de esto. Porque yo sé que Dios necesita que nosotros entendamos esto, por favor. Mire, los apóstoles tuvieron problemas con esto, de las señales de los últimos tiempos. Así como en estos tiempos tendremos problemas con esto. Y los tenemos ahora. La gente le va a decir a usted, olvídate de eso, eso es mentira. Ya eso sucedió. Desde que yo oigo hablar de eso y tú te pones a creer en esas cosas, eso es mentira. Eso es para meterte miedo a ti, muchacho, para que tú te metas con Dios y te afirmes con el Señor. No. Al apóstol Pablo le sucedió esto también. Él tenía un problema. Escuche, mire, en Tesalonicense sucedió algo. En el capítulo, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Mire lo que sucede en la iglesia de Tesalónica, y es en lo que usted y yo tenemos que estar atentos en este tiempo, en estos tiempos finales. Mire lo que dice la Biblia. Dice, versículo 1 de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Pero con respecto a la venida del Señor, mírelo cómo lo habla el apóstol Pablo, lea bien por favor, mire. Y con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, son 2 cosas distintas. La venida de Cristo y la reunión con Él son 2 cosas totalmente distintas. Dice, os rogamos, hermanos, verso 2 por favor, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Verso 4, el cual se opone y se levanta en contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué le pasó al apóstol Pablo? Le hicieron una carta a los tesalonicenses diciéndole que ya ellos se quedaron, que el rapto, o sea, la reunión con Dios, ya había sucedido y que ellos se quedaron y que ahora lo que tenían que esperar era la venida de Jesucristo, porque la venida de Jesús es cuando Él venga con la iglesia y toque la tierra. Pero escuche, la reunión con Cristo es en las nubes con el Señor. Y el apóstol Pablo le está diciendo, muchachos, no se dejen engañar, que lo que está sucediendo hoy en día es eso. La gente le está diciendo, mira, la iglesia se va a ir después de la gran tribulación. O sea, después que venga la ira de Dios sobre esta tierra, la iglesia será llevada. Muchos de ustedes serán descabezados. Hasta los hijos de uno le preguntan, papi, ¿y eso es verdad? ¿Verdad lo que están diciendo? Usted no le crea a lo que el hombre diga, créale a lo que dice la palabra del Señor. La Biblia dice que Él nos guardará del día de la ira. Aló. ¿Qué le dice el apóstol Pablo aquí? Él le dice, mira, el Señor va a venir. Él va a venir porque Él lo dijo. Va a venir. Pero Él no va a venir si antes suceda la apostasía. Y sin antes venga el hijo de perdición. Así le dice. Pero está hablando del día del Señor, no del encuentro con el Señor o de la reunión con el Señor, que es el rapto de la iglesia.
¿Qué quiere decir el apóstol? Si usted lo lee en su casa, por tiempo no se lo voy a explicar. Lo que le está diciendo es: mire, iglesia de Tesalónica, no se dejen engañar, estén tranquilos, el Señor va a venir, pero ustedes tienen que saber que cuando aparezca el anticristo, el hijo de perdición, entonces sí se quedaron. Pero si antes no ha llegado el hijo de perdición, estén tranquilos porque no ha llegado todavía. Y él les dice por qué. Les dice: ¿saben por qué? Porque hay algo que lo detiene en el momento. ¿Y qué lo detiene? La iglesia del Señor. Él no puede aparecer hasta que usted y yo nos subamos al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, yo tengo que estar tranquilo, esperando que el Señor me avise cuando Él va a venir. Porque Él nos va a avisar. ¿Cómo así? Él lo dijo: en el tiempo final se sabrán estas cosas. ¿Será que nosotros lo podemos saber? Vayamos a la palabra, por favor. La Biblia dice que ni siquiera el Hijo de Dios lo puede saber. ¿Se acuerda que lo leímos? Dice Marcos 13:32, dice: porque el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo lo puede saber, sino el Padre. ¿Y por qué el Hijo no lo sabe? Porque Jesús no lo sabe si Él es Dios. La misma Biblia nos lo dice. Y mire conmigo, por favor, Filipenses capítulo 2, verso 6. Rápidamente. Filipenses 2, versículos 6 y 7. Mire lo que dice la palabra. Filipenses 2, versículo 6, dice la palabra: en el cual, o sea, Jesús, siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios, Jesús, no estimó, o sea, no lo tuvo en cuenta, el ser igual a Dios, mire lo que dice, como cosa a que aferrarse, a que apegarse, a no hacer lo que le están pidiendo. O sea, pero si lo suelto dejo de ser. Pero él no tuvo en cuenta eso. Él dice: y de todos modos él se desprendió. Y mire lo que dice el versículo siguiente, por favor. Versículo 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a usted y a mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué humillación tan grande la del Señor, ¿no? Que siendo Dios se hizo igual a usted y a mí. Eso es una de las humillaciones más grandes que Dios ha hecho por amor a usted y a mí. Por lo tanto, yo tengo que valorarlo a Él, porque Él, siendo Dios, se hizo como usted y como yo. Yo no sé si eso no le toca a su corazón. Sin que usted y yo no los merezcamos, Él lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Mire por qué lo hizo. Y por qué Él dice: es que ni yo puedo saberlo ahora, le dijo a ellos. A vosotros no les interesa ahora, le dijo. A ustedes no les interesa ahora, ni a los ángeles, ni a mí tampoco. ¿Por qué? Mire lo que dice la Biblia en Juan 15:15. Hermano mío, en Filipenses dice que se hizo como hombre, se hizo siervo, sirviente, esclavo. Se hizo esclavo, esa es la palabra, que siervo es esclavo. Y mire lo que dice Juan 15:15, por favor. Dice: ya no nos llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Por qué Jesús dice: yo no puedo saber ni el día ni la hora? Porque se despojó de su condición, de su omnisciencia temporalmente. Escuche lo que le estoy diciendo. Temporalmente se negó a su omnisciencia, porque Él todo lo que hacía, lo hacía porque el Padre se lo mostraba. Él nunca hizo, Él dijo: yo no hago nada si el Padre no me lo muestra.
ahora se niega la omnisciencia y no puede saber en el momento en que habla con los apóstoles o con los discípulos y les dice, no, yo no lo puedo saber, temporalmente todavía no lo puedo saber. O sea, ¿cuándo lo puede saber? Vaya conmigo a la palabra, por favor, a Mateo 18, 18. Ya el siervo no es siervo. Ahora el siervo fue crucificado, muerto y sepultado y enterrado. Y de repente él se levanta de los muertos, resucita, se encuentra con María Magdalena. Y María Magdalena sale, trae a las demás, se encuentra con todos ellos. Y en el encuentro con ellos, mire lo que les dice. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, la que él dejó cuando se negó, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Ahora lo que había perdido como siervo temporalmente, ahora lo recibe de nuevo como el resucitado, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que tiene poder y autoridad tanto en los cielos como en la tierra. Dele fuerte el aplauso al Señor, hermano. Ahora, por esa razón, el apóstol Pablo dice algo poderoso. Y dice, por causa de ese Cristo glorioso, que abre este aspecto que no lo tenían los del Antiguo Testamento, ahora él dice, ustedes serán avisados cuando venga el Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versos 2 y 4, por favor. Para ir terminando. Primera de Tesalonicenses 5, 2 y 4. Él está hablando a la iglesia de Tesalonicenses, a los que habían querido engañar, ¿se acuerda? Y ahora les dice, porque vosotros sabéis perfectamente, no a medias, sino con perfección, totalmente. Ustedes sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Él vendrá como ladrón en la noche, no para ustedes tesalonicenses que esperan en el Señor y andan bien, sino para aquellos cristianos impíos. Es lo que está diciéndole ahí, porque está hablándole a la iglesia. Aquellos que no se han guardado para el Señor, el Señor vendrá como ladrón en la noche para ellos. Para los cristianos que no le dan importancia a esto, dice Pablo. ¿Cómo así? Busque conmigo Apocalipsis, por favor. 3:3, para que usted se dé cuenta lo que dice el Señor por medio del apóstol Juan a las iglesias. Mire esto, por favor. Apocalipsis 3:3, rápidamente. Y dice el Señor por medio del apóstol Juan, dice, acuérdate pues de lo que has recibido, de lo que te han enseñado, de lo que te han hablado. Acuérdate. Está ahí, por favor. Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, dice, y arrepiéntete. Pues si no velas, o sea, si no estás atento a estas cosas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Sobre quién va a venir el ladrón o el Señor como ladrón en la noche? Sobre los que no han creído y no han guardado su palabra. ¿De dónde? De la iglesia. Le está hablando a la iglesia. No solo a los impíos, sino a la iglesia, en el rapto de la iglesia, en el arrebatamiento de la iglesia. Algunos nos vamos a quedar porque no le dimos la importancia a lo que produce salvación, a lo que produce esperanza y a lo que produce
santificación. ¿Cuántos están aquí, por favor? Pero escuche algo. Vuelva conmigo a 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 4, por favor. 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 4. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mas vosotros, hermanos, o sea, iglesia, mas a ustedes no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ¿qué? Como ladrón. ¿Qué está diciendo Pablo? No te preocupes, no te alteres, espera que Dios te va a avisar cuando Él va a venir. Pero velad y orad para que estas cosas no os tomen por sorpresa. Aló, aló. Mire, hermano, Amós capítulo 3, verso 7. Amós capítulo 3, verso 7, dice la palabra del Señor. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que lo revele a quién. Sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Aló, aló. Ay, hermano, y yo soy profeta. Todo aquel que anuncia la venida del Señor es profeta delante de Dios. Todo el que dice Cristo resucitó es profeta delante del Señor. Todo el que dice Dios te ama, arrepiéntete, es profeta delante del Señor. Por lo tanto, escuche, la Biblia dice que Dios no hará nada sin antes revelárselo a esa iglesia que espera en el Señor. Aló, aló. Hermano mío, Mateo 25, 6 dice, mire lo que dice la palabra. Mateo 25, 6. Y a la medianoche, cuando venga el ladrón. ¿Cuándo va a venir el ladrón? A la medianoche. Pero a la medianoche, mire lo que dice Mateo 25, 6. A la medianoche, ¿qué se oyó? Se oyó un clamor, un grito, una alabanza, una alegría. Abrieron su boca. ¿Y qué dijeron, por favor? Aquí viene el ¿qué? El esposo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Con quién se va a casar Cristo? Con la iglesia. Y esa iglesia a la medianoche Dios le avisará que el esposo viene. Y entonces la iglesia se levantará y dirá con gran júbilo: ahí viene el esposo por su novia. Alabado sea el Señor. Diga gloria a Dios por lo menos, y diga aleluya, y diga Cristo vive y reina. Porque esta palabra es para usted y para mí. Para que usted espere en el Señor y descanse en Dios. Y deje de estar escuchando tanta cosa por allá afuera. Pero guárdese para el Señor. Guárdese para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano mío, quiero tomarle un poquito más de tiempo para que usted sepa algo que es revelado en el Antiguo Testamento y que da certeza de lo que estamos diciendo. Que Dios nos va a avisar. Usted va a estar dormido y Dios le va a hablar. Usted va a estar despierto y Dios le va a avisar. Algunos van a escuchar y se van a burlar y no van a aceptar y se van a quedar. Los va a tomar el ladrón de sorpresa. Segundo de Reyes capítulo 2 versículo 3, rápidamente por favor. Me tomo 5 minutos más y después de esto le dejo una palabra en su corazón. Segundo de Reyes capítulo 2 verso 3 dice la palabra: y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿a quién le dijeron? A Eliseo. Eliseo, que representa, es figura del rapto de la iglesia. Escuche lo que le digo. ¿Sabe Jehová
¿sabes? Le dicen, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, calla. O sea, le dijeron, Eliseo sabe que Dios se va a llevar a Elías, porque Elías es tipo del rapto de la iglesia. Y le dijo, sabes que se lo va a llevar el Señor, sabes que te lo va a quitar. Los profetas lo sabían, Dios se lo había anunciado, no había sucedido todavía, y ya los profetas sabían que Elías iba a ser arrebatado. Por lo tanto, Dios me está diciendo que el día que Dios venga por la iglesia y por los que esperan muertos por Él, en Él, por favor, perdón, ellos serán ¿qué? Avisados que el día de su salvación se ha acercado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Dios amado, quiero antes pedirle que se coloque sobre sus pies y quiero cerrar con esta palabra y que usted y yo la guardemos en nuestro corazón. Apocalipsis capítulo 3, versos 10 y 13 dice la palabra del Señor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, dice el Señor, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, dice el Señor, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré su nombre y escribiré sobre él un nombre de mi Dios, o el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aleluya. Amén y amén. Padre, te damos gracias. Si puede cerrar sus ojos, cierre sus ojos. Te damos gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Gracias por esta enseñanza que hoy nos has regalado, Padre. Gracias porque tu palabra es verdad, Señor. Y hace bien guardarla en nuestro corazón, Señor. Aunque las pruebas sean duras, Señor. Aunque el camino sea difícil, Dios mío. Señor, ayúdanos a permanecer, Señor, sobre la roca, sobre el conocimiento de la verdad, Padre, y que nadie nos pueda separar del amor de Dios, Señor, que es en Cristo Jesús. Señor, que ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades nos puedan separar de tu verdad, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que tu venida se acerca y tú nos estás avisando con tiempo, Señor. Que lavemos nuestras ropas, Señor. Que cambiemos nuestras vestiduras, Padre. Que podamos, Señor, poner nuestro oído a tu palabra. Y que nadie nos pueda robar la corona que tú has colocado sobre nuestras cabezas. Gracias por tu inmenso amor. Gracias por tu inmensa misericordia. Porque no es suerte lo que tenemos, Señor, sino que tu misericordia nos ha guardado.
Si hasta el día de hoy estamos aquí, a pesar de tanto pecado, a pesar de tanta maldad, a pesar de tantos errores, de tantas caídas, Señor, de tantas ofensas a tu nombre, si estamos aquí en esta mañana, es porque tu amor, tu gracia y tu misericordia nos han alcanzado. Tu palabra dice: ¿quién es el Hijo del Hombre para que tengas de él misericordia? ¿Quiénes somos, Señor? Pero nos has amado. Por eso en esta mañana te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por nuestra maldad, por nuestro orgullo, por nuestra arrogancia, Señor, por nuestra autodependencia, porque hemos creído que tu gracia nos es suficiente, Padre, y hemos dejado de buscar tu rostro, de amarte. Vuélvenos al primer amor, devuélvenos a ese tiempo, aviva nuestro fuego, aviva nuestra alma, Señor. Límpiame de toda maldad y déjame blanco como la nieve, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Que tu palabra sea para bien en mi vida, Señor, y que me pueda dar cuenta del tiempo en que estoy. Gracias te doy, Padre. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso a Dios en esta mañana. Aleluya.